Investigué 10 marcas de harina que la mayoría de las familias estadounidenses usan cada semana, y solo 3 de ellas son realmente seguras para seguir comprándolas. ¿Los otros 7? Subproductos del gas cloro en la masa de tu pastel de cumpleaños. Un carcinógeno que 5 países han prohibido y que aún se encuentra en bolsas sin etiqueta de advertencia. Residuos de pesticidas en la harina de alta calidad a la que cambiaste precisamente para evitar ese problema. No se trata de marcas desconocidas. Son esas bolsas que agarras sin pensarlo, las que tienen nombres de confianza, las que usaban tus padres. Comenzando por los más preocupantes y avanzando hacia los peores infractores de la lista, para luego terminar con los 3 que realmente resolvieron todos los problemas. Vamos a entrar en materia. Número 10. Harina multiusos sin blanquear de Heckers y Sarasota. Esta es la harina que los panaderos caseros del noreste sacan a relucir cuando alguien les pregunta qué harina realmente ofrece algo diferente a las de los gigantes de la industria alimentaria. Y, sinceramente, parte de esa reputación es merecida. Heckers and Sarasota lleva moliendo harina desde 1843. La indicación de que no está blanqueada en la bolsa no es una adición reciente tomada de la tendencia de la alimentación saludable. Esta marca ya fabricaba sus productos sin blanquear antes de que el blanqueo se convirtiera en el estándar de la industria. Sin gas cloro, sin peróxido de benzoilo, sin subproducto de aloxano del propio proceso de molienda. Esa historia es real, pero la imagen completa tiene una laguna. Heckers se abastece de trigo cultivado de forma convencional. El cultivo convencional de trigo implica el uso de glifosato en múltiples etapas del ciclo de crecimiento. El glifosato es el ingrediente activo del Roundup, y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer lo clasifica como un probable carcinógeno para los seres humanos. El Grupo de Trabajo Ambiental ha detectado residuos de glifosato en harina de trigo convencional mediante análisis de laboratorio independientes. Aquí viene la parte importante. El proceso de molienda no puede eliminar lo que se introdujo en el campo antes de que el grano llegara al molino. Además, Heckers no publica los resultados de las pruebas de pesticidas realizadas por terceros para que los consumidores los revisen. Para una marca cuya identidad se basa en producir de forma más honesta que los gigantes de las materias primas, existe una brecha real entre el estándar que anuncian y el que realmente pueden verificar. El proceso de molienda es realmente más limpio. ¿Qué llega a ese molino desde el campo? Esa parte no se ha plasmado por escrito para los consumidores. Una pregunta respondida claramente. Una cuestión aparte, igualmente importante, que quedó completamente abierta. Número 9. Harina multiusos, Bob's Red Mill. El rostro del fundador en la parte posterior. El molino de piedra en el empaque. El estampado de cuadros rojos que indica que es natural y de producción limitada, incluso antes de que hayas leído una sola palabra. Bob Moore fundó esta empresa en 1978, basándose en el principio de que merecía la pena elaborar harina integral molida a la piedra correctamente. La cara que aparece en la parte de atrás es su rostro real. El molino de piedra refleja el proceso real de molienda. La comunidad de alimentos naturales respondió convirtiendo a Bob's Red Mill en la recomendación premium, por defecto, para los compradores preocupados por la salud. Cuando alguien quería superar la Gold Medal, esta era la respuesta. Ahora piensa en lo que realmente da por sentado alguien que paga el doble del precio de Gold Medal. Parten de la base de que todo en esta harina, no solo el método de molienda, refleja un estándar más alto. Aquí es donde esa suposición se encuentra con el producto real. La harina multiusos de Bob's Red Mill está elaborada con trigo cultivado de forma convencional. La molienda en piedra es auténtica. Produce una textura diferente y una estructura de grano más intacta que la harina comercial molida con rodillos. Pero el trigo que se introduce en ese molino de piedra es el mismo cultivo convencional
que el de la variedad Gold Medal. Eso significa que se debe aplicar el mismo glifosato en el campo. Y Bob's Red Mill no publica los resultados de las pruebas de pesticidas realizadas por terceros para la harina estándar de uso general. El rostro del fundador y el molino de piedra crean una impresión de integridad natural absoluta. La procedencia del trigo que sustenta esa impresión no la respalda del todo. A un precio de materia prima, esa diferencia podría ser aceptable. Al costar el doble que la Gold Medal, conviene saberlo antes de meter la bolsa en el carrito. Número 8. Harina multiusos Great Value. La bolsa de Walmart, que está justo al lado de la de Gold Medal en el estante. Mismo tamaño, mismo embalaje blanco, a mitad de precio. La promesa implícita, el mismo producto, mejor precio, sin motivo para pensarlo dos veces. Great Value no necesita su propia historia de marca. Se apropia de la credibilidad de todas las marcas de harina que tiene a su lado. La proximidad es el anzuelo. Esto es lo que realmente refleja el precio más bajo. La harina multiusos Great Value está blanqueada y enriquecida. El enriquecimiento, hierro, tiamina, riboflavina, niacina, ácido fólico, se presenta en el envase como una característica nutricional. Lo que la bolsa no explica es por qué existen esos añadidos en primer lugar. El proceso de molienda que produce harina blanca refinada despoja al trigo por completo de sus vitaminas y minerales naturales. El enriquecimiento no es una ventaja adicional. Se trata de una corrección parcial de un déficit creado por el propio proceso de producción. La harina sufre daños nutricionales durante el proceso de molienda. Luego se repara parcialmente, y esa reparación se comercializa como si fuera una mejora. Eso no es lo que la mayoría de los compradores creen que están pagando. Varias fórmulas de Great Value también contienen bromato. El bromato de potasio, prohibido por la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá, Brasil y China, se encuentra en la harina más barata del minorista de mayor volumen del país. Las familias que no pueden permitirse gastar más en harina son las que están expuestas de forma más constante a un ingrediente que 5 importantes organismos reguladores internacionales de alimentos consideraron lo suficientemente preocupante como para prohibirlo por completo. El ahorro es real. El producto que ofrece esos ahorros no es equivalente al que está al lado en el estante. Número 7. Harina multiusos Martha White. El nombre que aparece en este bolso originalmente era el de una niña pequeña. En 1899, Richard Lindsay bautizó su marca de harina con el nombre de su hija de 3 años, Martha White Lindsay. Esa es una historia fundacional auténtica. Un padre tan orgulloso de lo que estaba construyendo que decidió ponerle el nombre de su hija. Martha White transmitió esa historia personal sobre sus orígenes durante más de un siglo, construyendo una verdadera lealtad regional precisamente sobre esa calidez. Esa historia sigue en la bolsa. Lo que cambió es todo lo que había detrás. J.L.M. Smucker adquirió Martha White. Y ese detalle importa más de lo que parece inicialmente, porque Smucker también es dueño de Robin Hood, que viene a continuación, y de White Lily, de la que oirán hablar en breve. 3 instituciones regionales de harina distintas, 3 historias de herencia diferentes en 3 bolsas diferentes, una operación corporativa de adquisición que toma las decisiones de formulación para todas ellas. La harina multiusos. Martha White está blanqueada y enriquecida. El proceso de blanqueo genera el mismo problema de subproducto de aloxano que se presenta en Gold Medal. El enriquecimiento añade vitaminas sintéticas para corregir parcialmente la pérdida de nutrientes causada por el proceso de molienda, y luego presenta esa corrección como una característica en la parte frontal de la bolsa. El nombre de la niña todavía aparece en el empaque. La empresa familiar que le valió ese nombre no está detrás de la fórmula actual. Una panadera del sur que eligió Martha White
porque le pareció una marca personal y auténtica, algo que las marcas nacionales nunca lograron. El nombre sigue siendo algo personal. La fórmula ahora es corporativa. Son dos cosas diferentes que comparten una misma bolsa. Número 6. Harina multiusos Robin Hood. En los hogares del Medio Oeste, este artículo se ha conservado en la despensa durante 2 o 3 generaciones, sin que se haya hablado ni una sola vez sobre lo que hay en el panel lateral. Robin Hood no se mantiene en los estantes gracias a la publicidad ni a una historia de marca convincente. Lo mantiene en su lugar gracias a algo más duradero que cualquiera de los dos. Puro hábito no examinado. La marca lleva presente en las cocinas estadounidenses el tiempo suficiente como para que comprarla haya dejado de ser una decisión. Se volvió automático. La harina multiusos Robin Hood es propiedad de Joe M. Smucker, la misma empresa matriz que Martha White, mismo progenitor que White Lily. La harina se blanquea en formulaciones estándar. Varias variedades están bromadas. El bromato de potasio, clasificado como posible carcinógeno para los seres humanos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, y prohibido en 5 de los principales mercados internacionales. Sentado en una bolsa que nunca ha revelado directamente esto, a la base de clientes generacional que la compra sin mirar. Al comprador que lleva 30 años cogiendo la bolsa de Robin Hood, nunca le han dicho que la bolsa que elige de memoria puede contener ese ingrediente. Siempre ha estado en letra pequeña, debajo del pliegue. Pero una mano que busca una bolsa conocida en un estante conocido no lee el panel lateral. Nunca tiene por qué ser así. 3 instituciones regionales de harina. Un mismo estándar de adquisición de Smucker, que se aplica a todos ellos. Si compras Robin Hood simplemente porque siempre ha estado en casa, esa es la única razón por la que eso ya no es suficiente. Número 5. Harina multiusos White Lily. Si creciste en el sur de Estados Unidos, esta marca no es solo harina, es una herencia. White Lily se muele desde 1883. Durante más de un siglo, ocupó un lugar específico e insustituible en la cocina del sur. El trigo blando de invierno, el menor contenido de proteínas, la textura que hacía que las galletas White Lily fueran estructuralmente diferentes a cualquier otra harina que se pudiera producir. Los panaderos del sur no elegían White Lily de la misma manera que elegían otros productos de alimentación. Lo heredaron junto con las recetas que dependían de él. Entonces, J. M. Smucker lo adquirió, y las galletas dejaron de funcionar. La planta de molienda se trasladó de Knoxville, Tennessee, a una instalación en Ohio que era propiedad de Smucker. La selección de trigo blando de invierno, que definía la fórmula de White Lily, se modificó discretamente a medida que las prioridades de compra de la empresa sustituyeron las relaciones de abastecimiento regional que habían construido la marca a lo largo de un siglo. Las galletas que las familias del sur habían preparado durante 40 años dejaron de subir de la misma manera, dejaron de tener la misma textura al tacto, dejaron de ajustarse a lo que decía la receta. Las comunidades panaderas del sur documentaron ampliamente este cambio. Los panaderos que nunca habían fallado al hornear galletas en su vida comenzaron a fallar sistemáticamente con la misma harina, de la misma bolsa de aspecto similar. Smucker no hizo ningún anuncio público. La bolsa parecía idéntica. El nombre White Lily se mantuvo en la parte delantera. La fórmula que le valió ese nombre a lo largo de 100 años de cocinas sureñas, no. Así pues, el problema aquí no es solo de química. Se trata de un producto que fue modificado sin avisar a las personas que dependían de él. En cuarto lugar, la harina multiusos King Arthur, la elección de los panaderos más exigentes. La bolsa de alta gama, la marca que construyó su identidad sobre la base de ser un producto categóricamente diferente de los gigantes de las materias primas, y dentro de las comunidades de repostería casera, logró en gran medida demostrar su valía. King Arthur lleva moliendo desde 1790. Es propiedad de sus empleados,
y la etiqueta «sin blanquear» aparece impresa de forma destacada en la parte delantera de cada bolsa. Para los panaderos preocupados por la salud que buscaban algo mejor que Gold Medal y Pillsbury, esta fue la solución. Y en lo que respecta al blanqueamiento, la marca cumple con creces. Sin blanquear es correcto. Sin gas cloro, sin peróxido de benzoilo, sin subproducto de aloxano del proceso de molienda. Esa parte es real. Pero esto es lo que implica el precio premium. Una respuesta A, sin proporcionarla realmente. La harina multiusos. King Arthur está elaborada con trigo cultivado de forma convencional. El cultivo convencional de trigo implica la aplicación de glifosato en múltiples etapas del ciclo de crecimiento. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasifica el glifosato como un probable carcinógeno para los seres humanos. El Grupo de Trabajo Ambiental ha detectado residuos de glifosato en harina de trigo convencional mediante pruebas de laboratorio independientes. Además, King Arthur no publica los resultados de las pruebas de pesticidas realizadas por terceros para que los consumidores los revisen. Sin blanquear responde a lo que sucedió durante la molienda. No dice nada sobre lo que sucedió en el campo antes de que el trigo llegara al molino. Son dos preguntas completamente distintas. La bolsa de King Arthur responde a una de ellas en voz alta en la parte delantera. La otra nunca se planteó. Y aquí es donde la etiqueta empieza a parecer engañosa. No porque diga algo falso, sino porque la palabra «sin blanquear» contribuye en gran medida a generar confianza en una cuestión de la cadena de suministro que en realidad no aborda. El panadero que pagó el precio extra, esperando una mejora integral, merecía ambas respuestas, no solo una. Número 3. Harina multiusos Pillsbury. El niño que comía la masa, la risita, ese pequeño codazo en la barriga que hacía que un ingrediente común se sintiera como de la familia, antes incluso de leer una sola palabra en la bolsa. Pillsbury creó uno de los personajes de marca más efectivos en la historia de la publicidad alimentaria estadounidense. El vendedor de masa no solo vendía harina, creó una asociación emocional que hizo que el producto se sintiera intrínsecamente seguro y familiar. Durante generaciones, los padres prepararon recetas de Pillsbury para sus hijos, porque el personaje transmitía calidez incluso antes de considerar cualquier ingrediente. Esto es lo que había detrás de ese personaje. La harina multiusos Pillsbury contiene bromato. Se añade bromato de potasio para fortalecer la estructura del gluten y mejorar el levado durante el horneado. Es rentable y funciona técnicamente. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer lo clasifica como un posible carcinógeno para los seres humanos. La Unión Europea lo prohibió. El Reino Unido lo prohibió. Canadá lo prohibió. Brasil lo prohibió. China lo prohibió. En 1991, la FDA solicitó formalmente a los fabricantes de harina que dejaran de usarlo voluntariamente. Pillsbury no se detuvo. Las bolsas de Pillsbury no llevan ninguna etiqueta de advertencia que lo indique. En la parte frontal se muestra un personaje de dibujos animados sonriente. La palabra bromado aparece en letra pequeña en la lista de ingredientes, justo donde la mayoría de los compradores suelen mirar. El personaje era la estrategia de marketing. La fórmula estaba en la letra pequeña. Esas dos cosas han estado compartiendo la misma bolsa durante más de 30 años. Eso no es infundir miedo, es solo el registro. 5 importantes organismos, reguladores internacionales de alimentos, hicieron un llamamiento. Estados Unidos no siguió esa tendencia, y la marca nunca lo mencionó. Número 2. Harina para pasteles Softasilk. Esta es la opción a la que recurren los padres cuando la ocasión lo requiere. Tartas de cumpleaños, pasteles de boda, tartas navideñas de varias capas que tardaron todo el día en elaborarse y que tenían que quedar perfectas.
Su textura sedosa y ultrafina sugería algo sofisticado. Una harina elaborada con un estándar superior para esos momentos que merecían algo más que lo ordinario. General Mills fabrica Softa Silk, la misma corporación que produce Gold Medal. Y aquí es donde esta marca supera a todas las demás de la lista de cosas que hay que evitar, porque la química que se genera aquí es más intensa que cualquier otra cosa que hayamos analizado hasta ahora. Esa textura sedosa no es un logro de la molienda artesanal. Es el resultado directo de un proceso intensivo de cloración aplicado específicamente durante la producción de harina para pasteles. La cloración de la harina para pasteles es considerablemente más extensa que el blanqueo aplicado a la harina común de uso general. La exposición al cloro es mayor. El tiempo de contacto con las proteínas del trigo es más prolongado. El subproducto aloxano que Gold Medal genera mediante el blanqueo estándar se produce en niveles elevados a través de la cloración más intensiva que crea la textura de Softa Silk. La suavidad y la química no son dos características separadas. Son el mismo proceso. Se obtiene simultáneamente una textura más fina y una mayor concentración de subproductos químicos. Cuanto más sedosa sea la harina, más intensa será la cloración posterior. El padre que eligió Softa Silk para cada ocasión importante, porque el resultado de calidad profesional le hizo sentir que estaba haciendo algo realmente especial. Nadie les dijo que la harina para pasteles de cumpleaños era el producto con mayor contenido de cloro de toda la gama. La textura era real. Nunca se mencionó el proceso que lo creó. Número 1. Harina multiusos Gold Medal. La bolsa roja y azul en los estantes estadounidenses desde 1880. Presente en más armarios de cocina, más proyectos de repostería navideña y más recetas de pan para principiantes que cualquier otra marca de harina en la historia del país. Gold Medal no construyó esa posición únicamente a través de la publicidad. Lo construyó con el tiempo. Tiempo suficiente para que el nombre dejara de ser evaluado y comenzara a ser asumido. La palabra oro tiene una función específica, incluso antes de que se lea un solo ingrediente. Implica que una norma ya ha sido verificada por alguien con la autoridad para hacerlo. Los padres lo usaban para hornear, porque sus padres lo usaban. Cuestionar la Gold Medal era como cuestionar la repostería misma. Esto es lo que realmente contiene el estándar de oro. La harina multiusos Gold Medal está blanqueada. El proceso de blanqueo utiliza peróxido de benzoilo y, en algunas formulaciones, gas cloro. Cuando el gas cloro entra en contacto con las proteínas de la harina de trigo, se produce una reacción química. Esa reacción produce un subproducto llamado aloxano. La aloxano no es un término muy conocido. Es una palabra de laboratorio. Es el compuesto que los científicos utilizan específicamente para inducir diabetes en roedores durante estudios de investigación. El mecanismo es preciso. La aloxano destruye las células beta pancreáticas responsables de la producción de insulina. Los investigadores lo utilizan porque elimina de forma fiable esa función biológica en los animales de experimentación. Ese subproducto se encuentra en cantidades ínfimas dentro de la harina blanqueada. La FDA no ha establecido un límite específico para ello. La bolsa de Gold Medal no lo menciona. La palabra blanqueado aparece en letra pequeña. La palabra aloxano no aparece en ninguna parte del envase. General Mills es propietaria de Gold Medal y gestiona una de las mayores carteras de alimentos del país, donde cada decisión de producción se basa en la eficiencia de costes a gran escala. Blanquear la harina artificialmente es más rápido y barato que dejarla envejecer y oxidarse de forma natural. El color dorado del bolso transmite calidad. La química del blanqueo que hay detrás indica que se trata de una producción a gran escala. Son dos cosas diferentes. Llevan compartiendo la misma etiqueta desde hace más de un siglo. Y para el panadero casero que ha usado esa bolsa durante 30 años sin motivo para cuestionarla, el nombre le parecía una garantía.
Nadie con autoridad institucional jamás dijo que lo fuera. Ahora que ya sabes lo que hay dentro de esas bolsas, aquí están las 3 que realmente resistieron. La mejor opción número 3. Harina de trigo Skanda orgánica, multiusos, Jovial. Jovial no empezó con una fórmula de harina. Todo comenzó con una pregunta que, sorprendentemente, mucha gente se ha hecho en silencio, sin encontrar una respuesta satisfactoria. ¿Por qué el trigo moderno hace que tanta gente se sienta así? El trigo Skanda es la variedad original, la que existía antes de cada ciclo de hibridación, de cada programa de optimización del rendimiento y de cada práctica agrícola industrial que ha dado forma al suministro convencional de trigo tal como lo conocemos hoy. Jovial obtiene su trigo Skanda de pequeñas granjas orgánicas certificadas en Italia, sin blanqueamiento, sin bromato, sin glifosato, sin enriquecimiento sintético añadido para corregir el daño causado por el proceso de molienda. El perfil nutricional del trigo está intacto porque nada en la cadena de producción lo destruyó primero. La estructura genética del trigo, Skanda, no se ha visto alterada por décadas de desarrollo centrado en el rendimiento, como sí ha ocurrido con las variedades modernas de trigo. Contiene una composición de gluten diferente que, según informan un número significativo de personas con sensibilidad al trigo convencional, toleran sin experimentar la misma reacción. Eso no es una afirmación médica. Es un patrón constante documentado en comunidades de personas que hicieron el cambio. Para el panadero que se sentía cada vez peor después de hornear y nunca podía identificar una razón clara, Jovial elimina simultáneamente todas las variables de la lista de factores evitables. Una bolsa cuesta entre 8 y $10 por 32 onzas en Whole Foods, Sprouts y directamente a través del sitio web de Jovial. Comienza con una variedad de trigo que es anterior a todos los problemas de esta lista. Para mucha gente, ahí termina la búsqueda. La mejor opción número 2. Harina de trigo germinado orgánico, One Degree. La mayoría de las marcas que cobran un precio elevado te piden que confíes en ellas. One Degree construyó todo su modelo en torno a la idea de hacer innecesaria esa solicitud. Cada bolsa de harina de trigo germinado orgánico de Printer incluye un código QR. Escanéalo y la marca te mostrará la granja específica que cultivó el trigo de esa bolsa, el nombre del agricultor, la ubicación geográfica, las prácticas de cultivo utilizadas. No se trata de una región de origen general, ni de un distintivo de certificación de un tercero que la mayoría de los consumidores nunca ha investigado. La granja específica. Ninguna otra marca de harina de esta lista ofrece un nivel de responsabilidad ni remotamente parecido. Ni las marcas de lujo, ni las instituciones regionales, ni las marcas que cobran más por lo que implica una cadena de suministro más limpia. El trigo cuenta con certificación orgánica, sin glifosato, sin pesticidas sintéticos. El proceso de germinación aumenta la biodisponibilidad de los nutrientes en la harina y reduce el ácido fítico, el compuesto presente en la harina convencional que inhibe activamente la absorción de minerales durante la digestión. El resultado es una harina que aporta un mayor valor nutricional por ración que la harina convencional enriquecida. No porque se añadieran vitaminas sintéticas después de la molienda, sino porque el proceso de producción conservó lo que el trigo contenía desde el principio. Alrededor de $7 a $9 por 32 onzas en Whole Foods, Sprouts y directamente a través del sitio web de Printer. Una bolsa, un código QR, una granja específica. Se trata de una relación fundamentalmente diferente entre una marca y un comprador, a cualquier otra que figure en la lista de productos a evitar. La mejor opción número 1. Harina de trigo orgánico tradicional de Sunrise Flour Mill. Sunrise Flour Mill existe porque sus fundadores realizaron la misma auditoría que usted acaba de ver y no pudieron encontrar en ningún estante una harina que la superara.
Los propietarios desarrollaron sensibilidad al trigo y pasaron años tratando de identificar por qué las marcas de harina convencionales, incluidas las de primera calidad, seguían produciendo la misma respuesta independientemente de la bolsa que compraran. Descubrieron que el origen del problema radicaba en el propio trigo. Variedades híbridas modernas, residuos de glifosato procedentes de cultivos convencionales, subproductos del blanqueo del proceso de molienda y un patrón que se repetía en todas las marcas que evaluaron. Resuelve una preocupación, mantén otra en silencio. King Arthur resolvió la cuestión del blanqueamiento y dejó abierta la del glifosato. Bob's Red Mill cambió el método de molienda, pero mantuvo sin cambios el origen del trigo. Ninguna bolsa lo vació todo a la vez. Así que ellos mismos fabricaron la harina. Sunrise utiliza variedades de trigo tradicionales con certificación orgánica, molienda en lotes pequeños, sin blanqueamiento, sin bromato, sin glifosato. Sus estándares de abastecimiento y pruebas se publican de forma pública a disposición de cualquier consumidor para que los verifique de forma independiente, sin tener que fiarse de la palabra de la marca. Esa última parte es lo que diferencia a Sunrise de todas las marcas premium de la lista de marcas, a evitar que piden confianza, sin proporcionar documentación. Para el panadero que lleva años leyendo las etiquetas de la harina y ha descubierto que cada mejora solucionaba un problema mientras aparecía otro nuevo, Sunrise es donde termina ese proceso. Todas las preocupaciones de la lista de ingredientes a evitar se abordan en una sola bolsa, por un precio aproximado de $9 a $12 por 5 libras, disponible directamente a través del sitio web de Sunrise Flour Mills y en tiendas selectas de alimentos naturales. Los fundadores no pudieron encontrar esta harina en ningún sitio, así que la fabricaron ellos mismos. Eso dice mucho más sobre lo que realmente se necesita para completar esta lista que cualquier afirmación publicitaria. Se analizaron 10 marcas, de las cuales 3 merecen la pena conservar. Gold Medal, Pillsbury, Softa Silk, King Arthur, White Lily, Robin Hood, Martha White, Bob's Red Mill, Heckers, Great Value, gas cloro, peróxido de benzoilo, bromato de potasio, residuo de glifosato, enriquecimiento sintético que corrige el daño causado por el proceso de producción, comercializado como una característica nutricional en cada bolsa de esa lista en una combinación u otra. 10 marcas, el mismo patrón repetido. Jovial, Primatorix, Sunrise Flour Mill. 3 marcas que demostraron que la harina limpia con una cadena de suministro verificable no es una fantasía de nicho. Ha estado en los estantes todo este tiempo. Las 10 marcas que dominan el mercado simplemente nunca tuvieron que competir con ese criterio, porque casi nadie se hacía esa pregunta en voz alta en el estante. Lo estás preguntando ahora. Todo lo que hornea tu familia empieza con harina. Los pasteles de cumpleaños, el pan de las fiestas, los panqueques del sábado por la mañana. Cada una de ellas comienza con lo que haya en esa bolsa que tienes sobre la encimera. Ve a revisar la etiqueta. Lee lo que está impreso en el panel lateral. Entonces, pregunta qué es lo que no está impreso allí en absoluto. Asegúrate de que lo que pongas en ese tazón merezca la pena como para preparar una comida completa. Si esto cambió tu forma de pensar sobre lo que hay en tu despensa, compártelo con alguien que todavía coge la bolsa roja y azul por inercia, porque siempre ha estado ahí, y nadie le ha dado nunca un motivo para mirar con más detenimiento. Mantente alerta. Lee esas etiquetas. Sigue subiendo.